El Ancasti Podcast. Un poco diluido el efecto político que se esperaba de esta ley bases. Ya venía difuso por las podas que experimentó desde que se la presentó allá en diciembre del año pasado. La original, la primera. La original, que eran con más de 600 artículos, se la fue mochando, se la fue cambiando, logró la media sanción en diputados. O sea, primero la retiró Milei, ¿se acuerda? Sí. La imagen de Moisés rompiendo las tablas de la ley cuando la retira en febrero, muy enojado con el nido de ratas. Se reinician las negociaciones, media sanción en diputado con muchos cambios, va al Senado, nuevos cambios, otra jibarización ahí en el Senado, al parecer se va a aprobar y de ahí vuelve a diputado para un nuevo ciclo. Esta ley base era uno de los puntos de inflexión que esperaba tener la gestión libertaria. Eso, digamos, los principios de revelación de los que habla el presidente Milei, que anda por los Estados Unidos, donde sería una divisoria de agua. De un lado, los que están con nosotros y con el cambio y con la patria, del otro lado, los enemigos. Bueno, media sanción a la ley bases, sanción en el Senado, al parecer, después de una larga y extenuante tratativa, y un efecto que no es tal. Ya en la columna pasada marcábamos este proceso de como un viraje de la gestión Milei en su estilo, en ese estilo confrontativo, en ese estilo de ir al choque, en ese estilo de agresivo, que se había advertido en el discurso del presidente en mayo, el 25 de mayo en el Cabildo de Córdoba, muy conciliador, invitando, digamos, a un gran acuerdo, diciendo que no podía haber ninguna diferencia que esté por encima o que sea más importante que el destino de la nación y de los argentinos, como decían aquellos héroes de mayo. Luego, el empoderamiento de Guillermo Francos, ministro del Interior, que pasó a ocupar, a su vez, la jefatura de gabinete. Digamos, va como jefe de gabinete, retiene las competencias del ministro del Interior desde cargo desde el cual había ido cultivando y labrando relaciones con los diferentes actores del ecosistema político a los que Milei convoca. Estos dos acontecimientos, digamos, el tono conciliador, el tono y el contenido conciliador del discurso mayo de Milei, y el encumbramiento de un componedor, de un hombre cuya principal virtud parece ser la mesura, la sangre fría, las emociones bajas, como dice Pichetto, marcaban ya, insinuaban un giro en el estilo. ¿Y qué significaba? La admisión, por fin, de la fragilidad política del gobierno de Milei. Bueno, tuvo que recurrir a la casta, ¿no? Franco es casta. Franco fue funcionario del Banco de Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Scioli. Es quien lo trae a Scioli a la gestión libertaria. Digamos, Milei, para que no se vea como una rendición, en la dinámica de estos 6 meses que vamos de gestión, admite por fin el presidente, la gestión del presidente, que es necesario conformar o celebrar acuerdos, que es necesario pactar. Y en ese tránsito del pacto, del acuerdo, se van cediendo o se va contaminando la pureza originaria del credo libertario, ese que él predica más en el mundo que acá en la Argentina. Una admisión que no deje de ser saludable en la reconstrucción de alguna consistencia institucional. ¿Qué es lo que admite Milei? Su fragilidad política.
no tiene el escudo del tercio, también habíamos hablado de la Sí. columna pasada de eso, no tiene un tercio en el Congreso, que es lo que lo resguarda cualquier líder de lo que es el juicio político. No significa que se le vaya a iniciar el juicio político, pero sí que tiene desguarnecido ese franco para cualquier eventualidad. Este viraje sale los dictámenes en el Senado y tenemos ayer, bueno, antes de asumir lo que pasó ayer, Ujú. ¿cuál es el contexto en el que se produce este viraje en el estilo de Milei? Hay un dato objetivo: la parálisis, la profunda recesión del sistema económico argentino, que tiene un dato muy ilustrativo de lo que está ocurriendo. Se cerraron 275.000 cuentas sueldo. O sea, se dejaron de pagar 275.000 sueldos. Y en la opinión pública, en el electorado, en la sociedad, esa que sigue prestándole o guardando expectativas sobre lo que puede alumbrar de la gestión Milei, empieza a crecer la preocupación por el desempleo. Claro, Por y ahí perder estamos trabajo. hablando de trabajo registrado, ¿no? Claro. O sea, ¿esto qué puede pasar? O sea, son desempleados o van al negro, o van a la informalidad. Pero de todas maneras es una cifra muy tremendo. impactante, que se superpone a más del 8% de caída de la industria, a una fortísima caída del consumo de alimentos. En la recesión, que empieza a ser depresión, hay sectores que están parados y otros sectores están deprimidos directamente, Claro. económicamente. Y esto produce que la inquietud por perder el trabajo empiece a desplazar esa demanda que había en diciembre. Bájame la inflación. Claro, ya no es la La preocupación. de preocupación inflación. ya no pasa tanto, o merma la preocupación por la inflación y empieza a crecer la preocupación por perder empleo. Esto es lo que ve Milei, y esto es lo que induce este cambio en el estilo y esta conciliación. Digamos, está buscando bases y resguardo ante este problema, ante este cambio paulatino en la agenda de la demanda social. En este marco, se produce ayer el colapso de la provisión de gas, que deja al desnudo un gran problema que tiene y que vendría a salvar Franco como jefe de gabinete, que es la falla de gestión del gobierno nacional. La gestión nacional se circunscribe a conseguir superávit financiero con los dibujos de Luis Toto Caputo, tener pisada desacelerar la inflación, y parece reducirse a eso. Entonces saltan esto que tenían 5 toneladas de alimento guardado ahí mientras los comedores no reciben. Sandra Petovelo, ministra de Desarrollo Humano. Y salta esto de ayer que fue muy evidente. Se le cortó la provisión de gas a las estaciones de gas natural comprimido y a las industrias. Para priorizar el consumo domiciliario, digamos, más urgente. ¿Por qué? Porque el barco que habían comprado, que debía darle presión a los gasoductos, hubo una falla en el circuito de pago y no le aceptaron una carta de crédito y dicen, no, a mí dame la plata. Inclusive Eso se ve que es la práctica habitual. Pone la guita y todo funciona. Claro, se ve que es la práctica habitual en ese mercado, pero aparte es más habitual en el caso de la Argentina, digamos, que no nos fían, no nos fían en ningún lado. Poniendo y llevando. Póngala y destrabamos. El barco ya ha llegado, hoy se normalizaría o se está normalizando la provisión. Ahora, detrás de esta crisis, de este colapso, ¿qué apareció? Muchos especialistas diciendo, mire, esto
no hubiera sido tan grave, o tendríamos mayor margen, o deberíamos importar menos combustible, si el gobierno hubiera financiado en su momento que se terminen las plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, pero en el medio es porque en el medio también bien asumió Milei, dijo, bueno, aquí obra pública no hay. Así que... Por eso, esto es lo que surge. Dice, mire, se debían 40 millones de dólares para esa obra. Si usted hubiera desembolsado para que se pongan en marcha, para que se termine una de esas plantas compresoras y se avanzara con las otras, no estaríamos en este momento tan apretados y tan necesitados de importar gas natural licuado, que no va a demandar en julio, cuando es el pico de la demanda por el frío, 500 millones. Claro. O sea, hay 450 millones de dólares, es una exageración porque, digamos, lo que se calcula es que si estuvieran en marcha estos dispositivos del gasoducto, se necesitaría importarse nada más que la mitad. Claro. Pero de todas formas, ¿a qué quiero llegar? Más allá de los números y más allá de las manipulaciones que pueden hacerse estos números, ya habló Adorni de eso, queda al desnudo una gran imprevisión en el área energética. No, pero no es que se manipula nada, sino que inclusive salió Flavia Rollón, que fue la última funcionaria que estuvo. Sí. Y ella dijo que, bueno, es verdad, o sea, se demoraron, no pagaron. Bueno, está publicado en los medios y están... Bueno, por eso le digo, póngale que usted toma esa decisión política, no pago. Tomo la decisión política de que voy a importar el combustible. Porque no quiero pagar esa... o porque tengo la necesidad de que me cierren los números en enero. Y ahora tiene que pagar 500 millones, se calcula, sí, para cubrir eso. Hasta que se terminen esas plantas, hasta que se ponga la plata. Bueno, es una decisión política. Ahora, lo que no es una decisión política, o que marca el defecto de gestión, es que se haya demorado esto del barco. O sea, hay mala praxis del gobierno. Claro. Eso es lo que queda de nuevo. Que no se sabe si es por ineficiencia de los funcionarios, o no sabe si es porque la prioridad de Milei es pura y exclusivamente que le cierren las cuentas y todo lo otro no le importa. Y va viendo cómo se resuelve a medida que aparecen los problemas, como en este caso. Bueno, falta de previsión, dijo Flavia Rollón, quien fue secretaria de Minería a partir del 10 de febrero, cuando el presidente le pidió la renuncia en medio de esta polémica por el tema de la ley base y demás. Con este tema la funcionaria dijo que, faltó previsión. Bueno, mala praxis. Claro. Porque esto se veía venir ya en marzo, digamos, distintas fuentes venían marcando, este va a ser el problema en el invierno. Como no hemos hecho las inversiones, también es cierto que venía una desinversión de antes, pero como no hemos hecho esta de los 40 millones, no hemos revertido el gasoducto norte, no hemos contratado un barco ahí en Bahía Blanca que era para este tipo de situaciones como la que ocurrió ayer. Como no hemos hecho eso, el problema que vamos a tener va a ser en el invierno y en el otoño, cuando empiecen a bajar la temperatura, suba la demanda y no vamos a tener suficiente provisión. Esto ya se veía venir en marzo. Bueno, se produjo el problema y salieron de apuro a ver qué compraban. Consiguieron este barco de Petrobras, problema en el circuito de pago, no le aceptaron la carta de crédito, y yo no, a mí, dame la viva. Y se siente destrabo y se destraba. Digamos, es como un punto donde después de que Milei admite la necesidad de sellar acuerdos, de avanzar en una relación sana, una relación que sea productiva con los distintos actores del ecosistema político, emerge esto. O sea, como una condensación de la mala praxis administrativa del gobierno libertario.
¿El barco de dónde es? ¿A quién le De compra? Brasil, Petrobras. Brasil. ¿Y qué no era que no con Brasil, con China, Bueno, con... pero usted sabe cómo son estas cosas. La necesidad, Costello, tiene cara de hereje. Lo que quiero marcar es que en estas 2 semanas, sí, 2 semanas, 10 días, se empieza a ser cada vez más evidente, por eso se diluye el efecto de la ley base, el efecto político, no solo porque la ley llega sumamente jibarizada, surge la necesidad del gobierno, ya admitida por el gobierno, de relanzarse, porque ya empieza a no alcanzar con esto del superávit, de desacelerar la inflación, que por otro lado la aceleraron allá cuando apenas asumieron con la devaluación, empieza a no ser suficiente, empieza a cambiar la demanda de la sociedad y el gobierno empieza a tambalear o empieza a advertir, no tambalea todavía, pero empieza a advertir problemas en el único frente sólido que tiene, que es el de la opinión pública. Empieza a advertir que ese público que deposita en él tantas expectativas empieza a impacientarse. Digamos, la mecha Se va cortando cada vez más. se va cortando y es como si se acelerara la velocidad en que esa mecha se va quedando y acá está la bomba. Y tenemos elecciones de medio término el año que viene. Bueno, todo esto es lo que empiezan a advertir los actores más lúcidos, digamos, o más prudentes de lo que es la libertad avanza. Ya no es suficiente con esto. ¿Qué significa? También lo marcamos. El gobierno pende de un solo elemento. Ya no el éxito del gobierno, sino la estabilidad del gobierno, de un solo elemento, que es la fascinación que aún despierta Javier Milei. Para muchos misterioso ese carisma, porque hay muchas personas en los que generan más bien rechazo el estilo del presidente, pero para una gran parte del público, fascinante, atractivo, magnético. Lo hemos visto en el recital literario de Luna Park. Lo vemos cuando él va a nivel internacional. Hay un magnetismo. Entonces el gobierno empieza a depender cada vez más con esta falla, con esta mala praxis que quedan en evidencia. El incidente del gas, digamos, condensa, pero es como que se extiende a todas las reparticiones. Es como un gobierno que está parado, que no ejecuta, un poder ejecutivo que no ejecuta ninguna otra cosa que no sea la motosierra y la licuadora de Luis Toto Caputo. Todo lo otro está paralizado. Y se ve la necesidad de reactivar una economía para amenguar este tema de la pérdida de empleo, que acá tuvimos un episodio particularmente traumático, que es el cierre de Textilcom. Pero esto de Textilcom es como donde más se concentra. Esto viene de una pérdida que ya viene de que asumió Milei, se viene profundizando. Y ese insumo, o sea, tiene un solo insumo el gobierno, que el magnetismo de Milei. Que por otro lado, ¿se acuerda cuando salió en la tapa de Time? Sí. Que celebraron tanto. Bueno, se le hizo un reportaje a la periodista que hizo esa nota, un perfil que no es para nada amable de Milei. Estaba en la tapa, pero no era muy concesiva la nota. Y esa periodista, reside en Uruguay, dice, bueno, no, la celebridad no significa respeto. Digamos que hay algo pendiente. Porque, bueno, ahí. La tapa de ahí, bueno, la gente, digamos, son todas celebridades, uno supone... Sí, usted tapa, porque se tapa por diferentes motivos.
El caso de Milei es indudable que es un fenómeno. No se puede negar eso, la celebridad del tipo. Ahora, el gobierno argentino, la estabilidad de ese gobierno pende pura y exclusivamente de eso. Y de que Milei mantenga su eficacia como Mesías, ese discurso mesiánico, esa capacidad para transmitir una expectativa, esa convicción con la que él habla, que captura indudablemente, logra conmover a su público y logra mantener esperanza en el desenlace de esta historia, de esta aventura. Bueno, que eso se sostenga. Y eso es lo que empieza a experimentar lentamente, paulatinamente, una degradación, una disminución. ¿A mano de qué? A la realidad, a estas cosas. Una economía que sigue parada, un desempleo que crece, datos, la pobreza. Estamos por arriba del 50% ya. Vamos a ver qué alumbra el índice de eso. Esa eficacia como profeta, como predicador de Milei, la que lo ha llevado ahí a donde está, empieza a ser erosionada por todos estos indicadores sociales y por el crecimiento en la opinión pública de la preocupación por perder el trabajo, que desplaza a la demanda prioritaria o urgente, que era contener la inflación, que por otro lado parece que no va a bajar mucho más significativamente a partir de ahora, por lo menos con este programa económico. El gobierno pende de un Milei, de un hilo, que es fuerte todavía. ¿Hasta cuándo se va a mantener esa fortaleza? Gran pregunta. ¿Se mantiene esa fortaleza y qué éxito tendrán estos cambios en el gabinete para conformar bases de sustentación alternativas a ese único hilo que sostiene todavía la credibilidad en la gestión libertaria? Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5.